Y esta mañana de nuevo está nuestro terapeuta, don Raúl Fernández. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro. Bueno, hoy hablamos concretamente del hígado. Hablamos del hígado. Pero espérate, porque tú me has dicho... Hoy hablamos de 12 síntomas del hígado, pero es mentira, Patria, hay más. Entonces, claro, ¿cuántos podríamos calificar como síntomas del hígado? ¿Qué número? Bueno, fíjate que el hígado es el órgano más grande del cuerpo, es el primer filtro de sangre, después viene el riñón. Y esto también es el nutridor de la sangre, porque cuando hacemos la digestión, todos los nutrientes que están en intestino delgado e intestino grueso pasan al hígado, el hígado los procesa en esa frase famosa, prótidos, lípidos y sacáridos, o sea, proteínas, los lípidos, el colesterol, y los sacáridos, la glucosa, y los inyecta en la sangre, los vuelca en la sangre, se comprime y esa sangre empieza a circular por todo el cuerpo, dando nutrición a todas las células del cuerpo. Por lo tanto, es un órgano tan importante, que puede padecer más de 100 enfermedades diferentes. Las más famosas, las hepatitis, A, B, C, y por ahí podríamos ponerle más letras del abecedario, que hay 24, cirrosis hepática. Fíjate que hay cirrosis que son por alcohol y otras cirrosis que no son por alcoholemia. Fibrosis, un hígado fibrósico o fibroquístico también, y el hígado graso. El hígado graso, cuando comemos demasiadas grasas, el hígado se va tupiendo. Días atrás me sorprendió que salía una naturópata hablando de intoxicación hepática, y luego salía una médico alópata que decía que no existe la intoxicación hepática. Sin embargo, en muchos casos, por ejemplo, intoxicación por mercurio por comer atún, por ejemplo, u otros peces azules, intoxicación por cobre, por plomo, y esas intoxicaciones casi siempre se localizan en el hígado. Por lo tanto, sí, es verdad que el hígado se intoxica. Y fíjate que aquí lo importante, bueno, el hígado puede dar, para saber que tengo un problema hepático, y aquí pido no alarmarse, no decir, Dios mío, entonces tengo esto o aquello. No, vamos despacito, porque recién antes de entrar en antena te estaba diciendo, hay una serie de síntomas que a veces, por ejemplo, viene mucha gente a la consulta y me dice, no, es que me hicieron un hepatograma, un estudio del hígado, y me sale perfecto. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿y entonces por qué tiene esa inflamación y ese dolor en el lado derecho debajo de las costillas? Bueno, no lo sé. Entonces entramos a hablar de energías. Energía calor, energía humedad, energía. Le podemos dar los nombres que queremos, pero empezamos a hablar de una sintomatología, porque te decía, la única enfermedad que aparece repentinamente es cuando te atropella un coche, te caes por un barranco y te despedazas, pero todas las demás enfermedades son de crecimiento lento y ascendente, o sea que empieza de a poquito y va creciendo hasta mostrar, por ejemplo, una hepatitis, una cirrosis o cualquier otra cosa. Y aquí tenemos poquito tiempo, estos 12 signos. Fíjate que hay algo muy llamativo y curioso, que se ha comprobado que tener por ejemplo, unos signos hepáticos como una inflamación por un día me fui de fiesta y comí un poco de más picantes, alcohol, puedo tener un dolor de cuello, una cefalea en la nuca o arriba, en la coronilla. Y son signos
de inflamación hepática. Puede estar acompañada el dolor, pero es un dolor sordo y no demasiado potente en el lado derecho debajo de las costillas, que tenemos hígado, vesícula biliar, inclusive. Sabes que el hígado tiene 3 lóbulos o 3 pedazos, vamos a decirlo así en bruto, izquierdo, derecho y central, esos 3 lóbulos, y va a depender, si tengo inflamado el lóbulo izquierdo, me puede dar más dolor a nivel estómago, si tengo el derecho, me puede dar a nivel riñón, y el riñón estar bien, pero el hígado estar inflamado, y ese lóbulo derecho me puede estar dando una sintomatología porque la intoxicación está ahí. Y signos evidentes que los vemos, la ictericia. La ictericia se le va poniendo la esclerótica del ojo, la bola blanca del ojo, se va poniendo amarilla, pero si la persona no va al médico rápidamente, esa ictericia se puede hacer generalizada, o sea, cara amarilla, y no por ser chino. Sí. Sería más difícil a un chino detectarle la ictericia, ¿no? Entonces, cara amarilla, manos amarillas, se puede ir poniendo todo el cuerpo amarillo porque hay un exceso de bilirrubina que es segregada por la vesícula biliar. En sí es segregada por el hígado, pero se localiza en vesícula biliar, y en vez de ir al duodeno, esa bilirrubina que vemos la orina amarilla, pues va a extravasarse a la sangre, y entonces por eso nos da ese color amarillo. También puede estar involucrado en este problema el páncreas, aunque no siempre, pero también esa ictericia, por eso es muy importante ir rapidito al médico en estos casos, porque la ictericia puede tener una implicación pancreática, que el colédoco esté obstruido o algún problemita, entonces el médico ahí tiene que dictaminar rápido y claro. Luego, problemas digestivos por sobrecarga se producen por un exceso por una reducción de la producción de bilis, lo que conduce a una digestión pobre, que no puede digerir correctamente, y puede dar diarrea, intolerancia a los alimentos grasos y al alcohol, y esto causar el síntoma de intestino irritable, cálculos biliares, hinchazón abdominal, y se puede también alternar con estreñimiento. El estreñimiento, fíjate que hay una costumbre que a mí siempre me ha sorprendido, porque el estreñimiento, bueno, siempre, sabes, me duele la mano y no puede ser por el cuello, tiene que ser solamente la mano. En el caso del estreñimiento, puede estar dado por que el hígado dé como un calor al intestino grueso, y no se produzca entonces un resecamiento de las heces y produzca estreñimiento. También puede haber dolor abdominal, porque un hígado dañado va a hacer doler, y hay una característica que puede ser del ombligo hacia abajo. La zona baja, lo que tendríamos intestino grueso, descendente, y también el ascendente, el colon transverso está por encima del ombligo y las otras 2 partecitas están por ahí debajo. Y también malestar estomacal. Antes te decía que tenemos el hígado está dividido en 3 lóbulos, izquierdo, derecho y centro. Y fíjate
que una de las características también puede producir dolor estomacal cuando el hígado no puede eliminar las toxinas. Se pueden presentar vómitos y náuseas por cambios en el metabolismo. Fíjate que esto me hizo acordar, porque es un estudio de medicina alopática, sí. Y me hizo acordar que en la medicina china se dice que se produce una inversión de la energía. La energía alimentaria entra por la boca, baja al estómago, el estómago el duodeno. Hay un camino descendente, y cuando se produce la náusea y el vómito se invierte el proceso. El bolo alimenticio asciende hacia arriba y lo tengo que expulsar. ¿Por qué? Porque el organismo es inteligente y dice, yo por algún lado tengo que eliminar, o hago diarrea o hago vómito, pero estos tóxicos los tengo que eliminar por una vía y la más rápida posible, porque si no el peligro es importante. Entonces se va a producir esa inversión energética. Esto me hizo acordar una vez que traté a un muchacho que fue internado 5 veces en el hospital universitario, 5 veces, porque cada vez que lo internaban le ponían sueros, dejaba de vomitar, volvía a la casa y empezaba a vomitar y volvía al hospital, y así durante 5 veces. Me llamaron, fui, le hice acupuntura para hacer que el ciclo energético volviera a su normalidad. Ajá. Y bueno, lo tuve 3 horas con las agujas puestas, inclusive yo ahí de ¿Porque guardia. hay un límite de tiempo con las agujas, Raúl? No, fíjate que los chinos son tan geniales, para no decir brutitos, que te pueden tener las agujas puestas 7 días. Lógicamente estás internado, ¿no? Estás en un hospital, te ponen las agujas, te insertan las agujas y te tienen en cama, o puedes estar ambulando adentro del hospital. Y no hay un límite de tiempo. Siempre decimos que la reacción, sobre todo si el terapeuta trabaja, nosotros tenemos la técnica de tonificación, sedación o dispersión. Y si un terapeuta trabaja muy fuerte, tonificando o sedando fuertemente, entonces el efecto energético va a ser muy potente. Inclusive hoy que trabajamos con electroestimulación acupuntural, con aparatos de electroestimulación, hacemos un efecto muy rápido y en 15, 20 minutos como mucho ya tenemos el efecto que buscamos. Luego, si veo un agotamiento o algo, puedo trabajar 1 hora, 2 horas, no pasa nada. El cuerpo, todo lo contrario, lo admite muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay un límite. El límite, digamos que lo pone el terapeuta de acuerdo a la condición que está el paciente. Vale. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, porque algunas de los síntomas que nos ha dicho quizás podrían ser más comunes en hombres que en mujeres, o en mujeres que en hombres, no, o esto por igual. Esto en estos casos da lo mismo. O sea, más va a ir en cómo nos alimentamos, siempre por alimentar. ¿Qué tipo de vida entra, llevemos sí, también? Sí, qué entra por la boca, porque hasta podríamos decir, hasta cuando fumo entra por la boca ese humo y va al estómago, parece que no, pero va al estómago, y eso en el estómago y en el pulmón entra la sangre, y no nos olvidemos que el hígado es el filtro que filtra toda la sangre. Por lo tanto, todo lo que haya en sangre pasará por hígado, y el hígado retendrá todas las toxinas. Por lo tanto, que todo lo que ingiera la persona va a pasar por su hígado. A veces yo me quedo un poco sorprendido. Dice, no, porque de esta manera no. Y nos olvidamos o no sabemos esto que te estoy diciendo, que el hígado es el filtro general de todo lo que entra en nuestro organismo. El color de la orina, fíjate que es muy interesante, porque normalmente la orina es
o transparente o muy clarita, un amarillo muy claro, y cuando el hígado empieza a sobrecargarse, la orina se hace un amarillo más fuerte, inclusive el olor de la orina, salvo la primera de la mañana, porque ha recogido 8 horas de detritus que tenemos que eliminar, de desechos que tenemos que eliminar, y esa siempre huele más fuerte y puede tener, inclusive cuando la miras en una probeta, suele tener arenilla. Sí, más que arenilla puede tener como turbidez. Vale, vale. Porque de todas maneras, fíjate que esa es la orina que recogen los médicos, ¿no? Claro, porque ahí te Para viene analizar. todo. Es que yo lo sé porque trabajé en laboratorios analizando sangre y orina hace muchísimos años, allá en el tiempo, y ahí tú veías esa primera orina recogida, veías otra orina, por ejemplo, de mediodía o de media tarde, y veías en esta una transparencia y en esta una turbidez, muy turbia, sí, muy que le hace turbia, turbidez y la dejabas reposar y veías cómo se iba decantando toda una serie de desechos que había hecho el organismo. Y todo eso es muy útil para hacer una diagnosis de qué se está desechando por la orina. Pues fíjate que la orina puede dar colores amarillo fuerte, ámbar, naranja o marrón. Cuando estamos en el marrón ya es porque hay no solo una enorme cantidad de bilirrubina, pero también puede haber algún lugar donde se tenga alguna hemorragia y esté saliendo por la orina. Y lo mismo en los colores ámbar y naranja, que es porque hay una gran cantidad de bilirrubina, y ya ahí tenemos que ver cómo está la vesícula, si hay cálculos, si hay otros problemas de vesícula biliar. Retención de líquidos. Fíjate que normalmente retengo líquidos, lo que llamamos edema maleolar, edema de tobillos y pantorrillas, y me tomo algo y no me pongo a pensar, esto tiene que ser de riñón. No, fíjate que está demostrado que puede haber un problema de hígado. Y también me hizo acordar la medicina china, porque en medicina china la ley de los 5 elementos te dice que el riñón le da energía al hígado y el hígado al corazón, y si mi hígado está inflamado, rechaza la energía del riñón y el riñón se ve atascado y no puede eliminar esos líquidos, pero el corazón se ve atacado y entonces no va a haber una buena circulación sanguínea y se van a producir esa retención de líquidos, y también se va a producir un espasmo a nivel del sistema circulatorio linfático, porque tenemos sistema circulatorio sanguíneo y el linfático. Por lo tanto, la retención de líquidos hay que verla también desde el aspecto de si el hígado estará sufriendo algún tipo de inflamación, de espasmo o algo que esté produciendo esa retención de líquidos. Los cambios en el abdomen, bueno, puede provocar calambres abdominales. Hay gente que se queja, me dan calambres abdominales, se me hincha la barriga. Aquí estamos hablando de todo el abdomen. Yo he visto casos increíbles, fabulosos, como de un hombre embarazado de 7 mellizos, de septillizos, y no, era un problema hepatobiliar, cálculos de vesícula, que lo habían puesto monstruosamente hinchado. No solo se limitaba ahí. Y también hay otra cosa, que es la ascitis. Lo digo así porque muchas veces una persona va al médico y me dijo que tenía esto, ascitis. ¿Y qué es eso? Bueno, líquido que se acumula. No nos olvidemos que el sistema linfático también está alrededor de los intestinos y de todas las vísceras. Por lo tanto, la ascitis o acumulación de líquido en el abdomen, en la barriga, que se llama ascitis, puede venir por un espasmo
de hígado. También hipertensión portal. Tenemos una vena porta y puede producirse una hipertensión de abdomen, tensión arterial alta en el abdomen. El color de las heces. Fíjate que el color de las heces es un marrón, aquí no vamos, cada uno lo verá a su manera, pero ese depende de lo que se coma también, sí, Raúl. También. Y también suele tener un olor más o menos característico. Sin embargo, cuando hay una intoxicación hepática o cuando hay inflamación hepática, puede cambiar el color. Porque, por ejemplo, unas heces de color arcilla, claro, puede venir porque comemos muchas hortalizas. Fíjate, los vegetarianos o los veganos que comen muchas hortalizas, legumbres, pueden hacer que sus heces parezcan arcillosas, cremosas inclusive, porque pasa demasiado rápido por el intestino delgado el bolo alimenticio y no puede ser digerido correctamente, y entonces ya se pueden poner de un color amarillo, ser grasosas, inclusive de un olor más fétido, más insoportable, que nos está diciendo, cuidado, no estás alimentándote correctamente, no estás haciendo una digestión totalmente correcta. Luego puede venir también a haber unas heces negras. Yo ya me voy rapidito, heces negras que ya nos está hablando, fíjate, de una hemorragia, pero en el tracto alto, porque cuando hay una hemorragia de estómago o duodeno, tiene que pasar por todo el intestino delgado, el colon ascendente, transverso y descendente, lo cual va a hacer que esa sangre se digiera, y cuando la sangre se digiere se torna negra, y entonces la materia fecal va a salir de un color negro o un marrón muy oscuro, lo cual me dice la hemorragia viene de arriba. Pero claro, si hay una materia fecal de color más rojo o con trazos rojos, quiere decir que la hemorragia está cerca del esfínter anal, en el recto. Puede ser hemorroides internas, hemorroides externas, fístula o fisura anal que estén produciendo una pérdida de sangre, y esto nos da unas heces con sangre pero roja. Y esto también puede tener implicación el hígado, sí, porque cuando el hígado genera para la medicina tradicional china calor, o podríamos llegar a decir un fuego, va a producir una inflamación de las venas y arterias. Vuelvo a repetir, nutre la sangre. Si el hígado no puede echarlo por la vía urinaria, esos tóxicos, pues dice, pues lo meto en sangre, y esa sangre, vamos a decirle caliente, tiene que salir por alguna parte, y hay personas que sufren hemorragias por la nariz o que sufren una hemorragia por intestino, y todo esto, cuando hacemos el tratamiento, tenemos que tratar hígado, además del intestino, o sea, delgado, intestino grueso, estómago, pero siempre ver como un papel preponderante el hígado. Y también la pérdida de apetito, que es, fíjate qué curioso, por deficiencia de bilis. La vesícula biliar no tiene suficiente bilis, y se pierde el apetito. Inclusive puede también haber pérdida de peso, porque no se puede, no se alimenta bien, no se digiere correctamente, y tenemos entonces que ver qué pasa con esa vesícula biliar. Inclusive hay aquello de que tendríamos que analizar si hay rabia contenida, y esa rabia contenida, rabia me refiero cabreos, sí, sí. Enojos en la persona,
y ese enojo pone en espasmo la vesícula y no puede vertir bien su producto. Bueno, no sé si hemos terminado. ¿Nos quedaría alguna cosa más o quieres que lo sigamos hablando la próxima semana? Lo seguimos Vale. hablando la próxima semana Me parece tan porque es un interesante. tema muy importante, porque ese pobre hígado que hace tanto por nosotros sufre muchísimo también por nosotros. ¿Dónde te encontramos? En la Cruzanta, en la calle Puldón, número 1, segundo piso, puerta 13 del edificio El Cedro. Me llaman al 607 15 62 46 y mi Facebook, Terapias Raúl Fernández. Te espero la próxima semana. Aquí estaré. Gracias. Y gracias por el queque, que estaba muy rico, que lo hemos probado y con el café y está muy rico. Ustedes lo merecen. Gracias, buenos días.